Me gustaría poderte ayudar en esta etapa para que vayamos desarrollando qué tipo de mensajes, cómo le tienes que mandar, dónde lo tienes que picar, cuánto tienes que gastar, si te es un retorno de inversión considerable o no. Pero de eso se trata el mejor vendedor, el vendedor perfecto, que aquel que se aprovecha 24/7 con las... Genial, emprendedor. Así que quieres saber cómo es el vendedor perfecto. Déjame decirte algo que es realmente importante. El mundo ya cambió y ahora ya no consiste en ir físicamente tocando puerta a puerta entre las casas y ofrecer, oye, ¿te gusta este producto? ¿Te gustaría comprar este otro? E ir avanzando así. No, porque el internet nos va a permitir tener mucho más alcance del que jamás hayamos tenido. Sí, y es que esa es la parte de la que te voy a comentar ahora. Antes también hay que definir y dejar claro que un vendedor es diferente a un prospectador y a un cerrador. Un prospectador es aquel que te va a poner a tus clientes enfrente de ti para que tú lo que tú hagas es simplemente vender. Y un cerrador se va a encargar de hacer el cierre. ¿Ok? Básicamente eso. Esos tres objetivos que están definidos en ese proceso de ventas lo vamos a llevar de una forma digital, conocida como embudos de ventas, donde lo que vamos a hacer es que vamos a atraer posibles clientes que estén interesados en este producto. Ya hablaremos un poquito más acerca de esto adelante. Y lo que vamos a hacer es que a través de nuestra estrategia, que va a ir segmentando y va a ir definiendo y va a ir atrayendo personas, van a ir viendo que si el contenido es de valor o no, les va a ir gustando y van a ir pasando a las siguientes etapas. ¿Ok? Vamos a ver esto, por ejemplo, para que quedemos. Imagínate que quieres vender un coche y tú quieres vender un carro deportivo. ¿Ok? Porque pues vas a tener mayor ganancia. Ahora, el profit. Lo que estamos hablando es que tu prospectador te trae un cliente que está interesado en comprar un coche, que tiene las posibilidades para comprar un coche. Pero ¿qué crees? Haces un análisis y le empiezas a hacer preguntas de los gustos, pues lo que tú quieres ofrecer es mayor valor para esa persona. Entonces te das cuenta que esa persona tiene familia, tiene hijos, y te das cuenta de que ese auto deportivo no le va a dar tanto valor como si le ofreces una camioneta familiar. ¿Ok? Y tú dirás, bueno, la ganancia va a ser menor. Claro. Pero, ¿qué crees? Esa persona después va a ir a hablar y te va a hacer una recomendación de que ese vendedor me vendió algo buenísimo. Eso es muy potente. Ok, bueno, ¿te das cuenta? Que aunque traigan diferentes prospectos, clientes, lo que tienes que hacer es ir analizándolos de acuerdo a cuáles son las necesidades que tenga cada uno. ¿Y por qué? ¿Por qué es importante? Porque lo que vamos a hacer es ir segmentando de acuerdo a esto, a qué tipo de diálogos le vamos a meter de forma digital. O sea, oye, no te lo he dicho aún, pero suscríbete a mi canal, activa la campanita de notificaciones y déjame un comentario si te está gustando esto. Así que sigamos. Ok, lo que tenemos que hacer ahora es ponernos de forma digital. Vamos a poner un ejemplo bastante simple y si te agrada, vamos a seguir desarrollándolo paso a paso. Vamos allá. Lo primero que vamos a hacer es crear una página de Facebook, ¿ok? De acuerdo a los servicios, productos o lo que tú vayas a desarrollar. Siguiente es rellenar toda la información que sea específica de acuerdo a lo que tú tienes, ¿ok? Porque eso nos va a servir más adelante. Lo que vamos a hacer es subir contenidos a nuestra página, ya sean videos, imágenes en general, ¿ok? Ahora, lo que tenemos que hacer fuertemente es, ya que tengamos un video, lo que vamos a hacer es promocionarlos a través de Facebook y le vamos a dar ese botoncito azul que muchos dicen que no lo utilices, pero en este momento es nada más para que tú vayas viendo, ejecutando y vayas viendo realmente de cómo van los golpes. Le das el botoncito azul, te va a decir que si lo mandas a promocionar tu página web y todo eso, puedes promocionarlo a partir de 25 pesos mexicanos y te irás dando cuenta que esto pues no está. Lo que vas a hacer es ver cuántas personas tienes alcance, cuántas personas están interesadas en qué producto y lo que iremos haciendo es ir atrayendo posibles clientes a nuestro embudo de ventas, a nuestra estrategia, y ya después iremos ofreciendo más contenido de valor que les vaya interesando poco a poco y que vayan teniendo esa etapa de consideración. Es una estrategia un poquito más larga, pero te lo voy a contar así. Generamos un contenido de forma gratuita de valor, mucho valor, los damos a ellos de forma gratis, lo vas a promocionar, van a pasar a un siguiente video donde ellos van a estar viendo otro contenido de valor igual de inmenso, puro contenido de oro. Ahora, eso ya después le vas a decir, después de ese video le vas a decir, oye, suscríbete a mi página web donde te daré más contenido de
de valor y van a dar clic y te van a dar su correo electrónico. Nos vamos a poner en comunicación a través de ellos, a través de mensajes de mensajería. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente etapa. Agarran ellos, te mandan el correo electrónico, tienen el correo electrónico, tienen el acceso a esa información y lo que tenemos que hacer ahora es otra vez entran a ese sector. Tú vas mandando mensajes, videos, contenido de valor, bla, 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 hasta que al final, pum, les mandas el mensaje que dice: oye, ¿estás interesado en un curso? ¿Estás interesado en este video? ¿Estás interesado en este artículo? Ya viene el momento de hacer la venta. Pues ellos pues ya te conocieron, ya tienen una trayectoria, ya tienen todo. Pues básicamente ahora sí viene la cantidad de cierre, cuántas personas hacen. Y ahí no termina todo, porque puede ser que entren a la página, entren al carrito y no hagan la compra, y es ahí donde viene el cierre. Tienes que hacer un retargeting de todas esas personas igual, pero como ya las tienes todas ahí contempladas, pues oye, se te olvidó hacer la compra, ¿no? De esa forma, de ese estilo. Y no lo vas a hacer tú, porque todo eso ya va a estar programado. Pero básicamente esa es la estrategia, un embudo de ventas, digamos, rápido, sencillo. Podemos desarrollarlo de una forma, a más detalles, pero déjame en los comentarios, porque esto realmente me interesa y me gustaría poderte ayudar en esta etapa para que vayamos desarrollando qué tipo de mensajes, cómo le tienes que mandar, dónde lo tienes que picar, cuánto tienes que gastar, si te es un retorno de inversión considerable o no. Te das cuenta, hay muchas cosas que aprender, pero de eso se trata el mejor vendedor, el vendedor perfecto, que aquel que se aprovecha 24/7 con las nuevas tecnologías. Y no estamos hablando de solamente internet, sino estamos hablando de la inteligencia artificial que va a estar atrás ayudándonos de todo esto. Lo que estamos hablando es que si utilizamos las redes sociales adecuadamente y nos valemos de los datos que nos arroja de acuerdo a lo que nosotros estemos pagando, y te estarás preguntando, no sé, estoy vendiendo calcetines verdes para invierno, y créeme que hay personas que lo van a estar buscando. Si tú no me crees, escribe en Google calcetines verdes y vas a ver cuántas personas y vas a ver cuántas páginas te aparecen. Y si no te aparece ninguna página, ahí puedes estar tú, porque cuando hagan las personas que estén buscando calcetines verdes, tú puedes ser la primera persona que te aparezca. ¿Ok? Excelente. Ok. Entonces, bueno, lo que tenemos que hacer ahora es ir desarrollando cada mensaje apropiado para cada cliente, pero de esto hablaremos en el siguiente video. Oye, espérate, no te vayas. En el siguiente video te platicaré 3 trucos psicológicos más monos de cómo vender con la mente. Chao.